Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Ternium International Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal Juan Sebastián Castro contra la viceministra de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Lo voy a hacer yo de una vez de aquí. Antes de dar lectura a la parte resolutiva que se ha indicado, tienen intervención aquí Leonel Francisco Aguilar y Verónica del Carmen Mazariegos. Quisiera saber la otra persona que aparece si acreditó su comparecencia ante este tribunal. En efecto, estábamos pendientes de que se tomaran nuestros datos de identificación. Nosotros somos terceros interesados y obra tal calidad dentro del expediente. Abogado, por esta vez le vamos a dar intervención porque usted está presente, pero siempre le rogamos que previo a las audiencias hay que acreditarlo antes de que ésta inicie. Por favor, el secretario tómele los datos para poder darle intervención en la audiencia. Muchísimas gracias. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución número 89-2014 de 21 de marzo de 2014, emitida por la viceministra laboral encargada del despacho del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la que declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución DGT-PJ 59-2012 del 21 de junio de 2012, emitida por la Dirección General de Trabajo. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 20 de enero de 2015, consideró: la acción constitucional de amparo está sujeta al cumplimiento de requisitos procesales propios como el contenido en los artículos 10 literal H y 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al establecer que para pedir amparo, salvo casos especiales que el presente caso no es uno de ellos, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y o administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. El contenido de dicha disposición puede cumplirse siempre que se agoten las instancias, procedimientos y competencias ordinarias. Por consiguiente, debe entenderse que cuando la petición de amparo se formula sin haberse agotado dichas condiciones deviene improsperable. El artículo 283 del Código de Trabajo regula los conflictos relativos de trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa
de los tribunales de trabajo y previsión social a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. El artículo 292 del mismo cuerpo legal indica: los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. C. De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan. La Corte Suprema de Justicia determina que el caso que subyace al presente amparo lo constituye la oposición que la entidad Ternium International Guatemala Sociedad Anónima hizo contra el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato de la entidad relacionada, aprobación de los estatutos y la orden de la inscripción del mismo, y que dio como consecuencia la emisión del acto reclamado que lo constituye la resolución número 89-2014 del 21 de marzo de 2014 emitida por la viceministra laboral encargada del despacho del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la que declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución DGT-PJ 59-2012 del 21 de junio de 2012 emitida por la Dirección General de Trabajo. Es conveniente indicar que el literal C del artículo 292 del Código de Trabajo antecitado se refiere a que los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia los juicios para la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan, y que al tratarse el presente caso de una oposición al reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de sus estatutos y la orden de inscripción de un sindicato, se debe tomar en cuenta lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 3654-2013, sentencia de 28 de enero de 2014, que indicó, cita: las normas mencionadas precedentemente destacan la competencia de los jueces del fuero laboral para resolver con exclusividad los conflictos sometidos a su jurisdicción. Dentro de ese contexto, los preceptos relacionados viabilizan el conocimiento de los jueces de trabajo y previsión social de las controversias que surjan en relación con agrupaciones sindicales, aun cuando el artículo 292 del Código de Trabajo se limita a describir que compete a los jueces conocer respecto de la disolución de sindicatos o conflictos que deriven de estas organizaciones. También son competentes para conocer respecto de las disputas que se susciten en el trámite de la inscripción y reconocimiento de personalidad jurídica, luego de que se hayan agotado los recursos administrativos idóneos establecidos en la ley. Como consecuencia, procede a acudir a la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social por medio del juicio ordinario, para que sean las autoridades judiciales del ámbito laboral las que se pronuncien sobre las cuestiones descritas precedentemente y las acontecidas en el caso concreto. Esta Corte concluye que los agravios que denuncia la postulante en esta vía respecto del trámite y posible reconocimiento de personalidad jurídica del sindicato respectivo constituyen controversias que deben ser resueltas de conformidad con la normativa aplicable al caso concreto y el procedimiento que ha quedado descrito en párrafos precedentes, siendo los tribunales de trabajo los competentes para emitir pronunciamiento con relación a la pretensión ejercitada por la accionante, debido a que el amparo, por su naturaleza extraordinaria y subsidiaria, no puede constituirse en una vía procesal paralela a la jurisdicción ordinaria por medio de la que el agraviado pretenda dirimir un litigio que debe dilucidarse previamente de conformidad con el procedimiento específico normado en la ley. Por lo expresado, no puede estimarse viable conocer la juridicidad del rechazo que ahora reclama en amparo, concluye la cita. En tal virtud, se estima que en el presente caso la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima, al haber agotado los recursos administrativos pertinentes frente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debió acudir a la vía ordinaria, específicamente ante un juzgado de trabajo competente a efecto de hacer valer su inconformidad con lo resuelto por el ministerio cuestionado, y así cumplir con el principio de definitividad y no acudir a la acción constitucional de amparo. Esta Cámara determina que, en virtud de lo anteriormente considerado, se evidencia la notoria improcedencia del amparo, dado que no se agotó la vía ordinaria respectiva, razón por la cual el mismo debe denegarse, haciendo las demás declaraciones que en derecho correspondan.
Es importante hacer constar que se condenen costas a la entidad amparista y se impone multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió, deniega, dada la falta de definitividad, el amparo solicitado por la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima contra la viceministra de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, se revoca el amparo provisional otorgado a través del auto de 2 de mayo de 2014, se condena en costas al amparista, se le impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante José Federico Celada Cifuentes, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. Las partes que comparecen a esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuenten con autorización previa de la señora presidenta. Deberán concretarse el asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes comparecientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial judicial y administrativa con representación, Andrea María Egenberger Meza, por medio de su abogado Leonel Francisco Aguilar Salguero. Muy buenos días, señores magistrados, muy buenos días, abogados, público presente. Quisiera hacer primero una afirmación que me preocupa cómo lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia. Ternium no tiene la pretensión alguna de disolver un ente sindical. Y eso es muy importante porque la Corte Suprema de Justicia, al conocer la acción de amparo, desvía las pretensiones de fondo de la acción de amparo. Y es por eso que nosotros hemos acudido a apelación para que se declare con lugar nuestro recurso de apelación y sean ustedes quienes conozcan la materia de fondo. En principio es importante tener presente algunos antecedentes históricos y Valladares que ha venido sufriendo Ternium en este proceso. Hay un antecedente previo que es una acción constitucional de amparo que se menciona en el libelo donde planteamos la acción, donde luego de haber discutido en la Corte Suprema de Justicia y en otras instancias, se logra que a Ternium se le dé legitimidad para poder plantear un recurso administrativo en sede del Ministerio de Trabajo. Y ese logro y esa discusión se obtuvo hasta aquí, en la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad en ese expediente reconoció que Ternium tenía legitimidad para el planteamiento de este recurso de orden administrativo. ¿Qué era lo que nosotros planteábamos en ese recurso? Cuando sale publicado en el diario oficial la formación del reconocimiento de personalidad jurídica al ente sindical, nosotros pues nos enteramos de que se estaba formando un sindicato en el sede de la empresa y lo que hicimos fue plantear un recurso administrativo y decirle, miren, recientemente hubo una desvinculación, formulando fechas de un grupo de trabajadores. Le presentamos el listado del grupo de trabajadores y presentamos toda la documentación e información que evidenciaba que ese grupo de trabajadores había terminado, había sido desvinculado laboralmente de Ternium. Y lo que manifestábamos en esa oportunidad es que si alguno de esos sujetos estaba apoyando ese movimiento, pues que se considerara y si fuera así, de oficio pidiera las aclaraciones o rectificaciones a las personas que estaban gestionando su derecho a la libertad de libre sindicalización.
Derivado de la orden de la CC, conoce la materia de fondo del Ministerio de Trabajo y dicta una resolución. Y la resolución, el primer obstáculo es que se desvía la pretensión de Ternium. Y nos dicen que en base al principio indubio pro operario, se debe resolver en forma negativa el recurso administrativo planteado por Ternium. ¿Qué es el principio indubio pro operario? El principio de indubio pro operario es una metodología de interpretación, no de elementos fácticos, sino de elementos jurídicos. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución en el artículo 106? Nos dice que el principio indubio pro operario, cuando exista duda de la norma, ya sea que sea una norma ordinaria, una norma reglamentaria o una norma que derive de una disposición contractual, si la norma, entre comillas, es dudosa, pues obviamente su interpretación se debe de inclinarse a favor del trabajador. Pero en este caso no hablábamos de normas, hablábamos de elementos fácticos. ¿Y cuáles eran los elementos fácticos? Determinar si un grupo de trabajadores que estaba apoyando la formación del sindicato eran o no trabajadores. Entonces, la primera desviación nos dice, miren, los elementos de prueba que usted presenta no son suficientes, generan duda, y en base a esa duda y apoyados en el principio de indubio pro operario, declaramos sin lugar su recurso. Entonces, frente a esa mala interpretación de la norma, se disparan una serie de violaciones de orden constitucional que me permito individualizar. La primera es la subordinación que coloca a Ternium frente a lo dicho por los sujetos que están intentando la formación del sindicato. Y esa subordinación conlleva de la mano la violación a la garantía de igualdad, al derecho de igualdad, una igualdad de trato. O sea, con la invocación errónea del principio de garantía, del principio de indubio pro operario, se subordina a los argumentos de Ternium frente a los argumentos de las personas que están gestionando la formación del sindicato. Eso nos motivó a plantear la acción de amparo. Y esa acción de amparo, pues obviamente el ente que debía de conocerlo era la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en clara desatención a todas las indicaciones de lo que era el motivo de la acción de amparo, que es una mala interpretación del principio indubio pro operario, una no racionalización de la demanda, de la resolución, donde simple y sencillamente dice hay hechos dudosos, sin tan siquiera mencionar qué eran los hechos dudosos que motivaban a la invocación de una garantía o principio totalmente interpretada al antojo de la autoridad. Entonces, sobre esa premisa, pues planteamos la acción de amparo, fundados en que se estaba violentando el derecho de defensa, igualmente, puesto que la resolución no dice qué hechos fácticos son los dudosos, sin que nos permita, en todo caso, poderlo cuestionar en otras instancias. Todos sabemos aquí que la racionalización de una resolución lo que permite es que el sujeto que se considere agraviado con el contenido de esa resolución pueda contrastarlo en otras instancias los argumentos que sirvieron de fundamento en la resolución. Pero no se dice nada, simple y sencillamente lo que se dice es que hay hechos dudosos, no se identifican qué dudas, que no son probados con medios idóneos, no se identifican qué pruebas son las que ellos consideraron y que al aplicar el principio de indubio pro operario, pues necesariamente se debe declarar sin lugar el recurso. Ese es el primer valladar que encontramos cuando planteamos la acción de amparo. La Corte Suprema de Justicia le da un giro totalmente distinto a las pretensiones de Ternium y dice que la pretensión de disolución de un sindicato, o sea, no entendemos cómo se atreven a hacer esa afirmación,
Si en ninguna de los documentos que obran en el expediente judicial y administrativo hay una pretensión en ese sentido. Y desvía, como lo hizo el Ministerio de Trabajo, desvía la orientación de las pretensiones de Ternium y dice: no, señores, ustedes no pueden acudir de amparo porque tuvieron que haber agotado en la vía administrativa, en la vía judicial. Señores magistrados, acudimos de apelación ante ustedes, primero porque el indicio que tenemos es que en la Corte Suprema de Justicia no se dio lectura detenidamente al expediente. Y en un análisis muy superficial, se dice que Ternium, las peticiones de Ternium, son la de disolver un sindicato. No, y reitero, no es esa la intención. La intención es que las revise el Ministerio de Trabajo si los sujetos que están pretendiendo ejercitar ese derecho tienen o no la condición mínima exigida por la ley, que es ser trabajadores activos de Ternium al momento de ejercer ese derecho. Y vemos que cada resolución, en lugar de entrar a ese análisis profundo, desvía el verdadero sentido de las pretensiones que ya se han formulado en la vía administrativa y ahora de las pretensiones que se están formulando en vía acción constitucional. ¿Qué es lo que venimos a pedirles? Quiero manifestarles que por escrito hemos presentado un alegato de las razones fácticas y jurídicas que dan lugar a que se declare con lugar el recurso de apelación. Y como consecuencia de ello, que esta autoridad dicte resolución previo estudio a fondo de la acción de amparo, declarando con lugar la acción de amparo. Porque resulta por demás evidente que al violentarse el sentido jurídico del principio de indubio pro operario, de la mano surgieron aspectos circunstanciales que también violentaron garantías. Dentro de ellas, el derecho de defensa, como les decía, no identificamos el fondo de los razonamientos, el debido proceso. Esto es muy importante, señores magistrados. Una de las garantías en el proceso, tanto administrativo como judicial, es la oficialidad. ¿Y qué es la oficialidad? Nosotros, como entendemos la oficialidad, se le otorga a un ente del Estado cabalmente para que pueda ejercer la tutela constitucional efectiva. No es un capricho del legislador otorgarle oficialidad a una autoridad. La autoridad, cuando tiene dudas, que es como sucedió aquí, debe de actuar oficiosamente. Si tenía dudas en cuanto a los documentos que acompañábamos, en cuanto a las pruebas que acompañábamos, él debió de haberse asistido de ese principio, que es la oficialidad, y utilizar todos sus medios al alcance. ¿Y qué medios tiene la inspección? El Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo. Si habían pruebas dudosas, él tiene las herramientas para supervisar si en efecto estas personas estaban o no vinculadas laboralmente con Ternium al momento de ejercer el derecho a la libertad sindical. Siendo así las cosas, pues nosotros les agradecemos muchísimo su tiempo, les reiteramos que la intención de Ternium no es la disolución de un sindicato, la intención de Ternium es que las autoridades se sujeten a la ley, a las garantías y obligaciones que tiene toda autoridad, para no violentar esas garantías y principios de orden constitucional que quien estudie el fondo de este amparo podrá notar, pero con mucha claridad, que de la violación a la garantía del principio de indubio pro operario se están disparando una serie de violaciones de carácter constitucional que no pueden ser toleradas. Confiando entonces en el buen criterio de esta Corte, les formulamos las solicitudes que constan tanto en el memorial inicial como en el alegato que por escrito se presentó hoy por la mañana, ya explicado más a fondo. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra tercero interesado en el amparo
Sindicato de Trabajadores de la empresa Ternium Internacional Guatemala, Sociedad Anónima, a través de los directivos del Comité Ejecutivo, quienes comparecen con el patrocinio del abogado Rafael Antonio Sánchez Morales. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario, abogadas, abogado, buenos días. El Sindicato de Trabajadores de Ternium, en principio quisiera manifestar que al hacer el análisis de las consideraciones que el postulante del amparo cree que le causan agravio en la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, consideramos que las mismas no concurren, a partir de que dicha sentencia está dictada de conformidad con los antecedentes de dicho amparo, con la ley específica aplicable a la materia y con la misma doctrina que esta honorable Corte de Constitucionalidad ha sentado en casos análogos. En principio he de referirme a esos antecedentes del amparo y algunas acotaciones que se hicieron a la historia de este proceso de constitución del sindicato y que es de suma importancia que este tribunal tenga conocimiento. Ese recurso de revocatoria que se plantea en contra de la resolución administrativa que ordena la inscripción del sindicato, aprueba sus estatutos, no puede producir otro efecto que en el supuesto en que se declarara con lugar, dejaría sin efecto la inscripción y el reconocimiento de dichos estatutos. Ese extremo consta en dichos antecedentes. A partir de ello, el artículo 292, inciso C del Código de Trabajo, es muy claro al definir la competencia de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social para conocer, por medio de los procedimientos judiciales de trabajo y previsión social, sobre todas las argumentaciones por las cuales podría llegarse a la disolución de un sindicato. Pero escuchando hoy que la pretensión no fue esa, sino que pudiera haber sido otra, resulta que también existe otro procedimiento regulado en nuestra legislación cuando se está en contra de los actos administrativos, que es el proceso contencioso administrativo. De tal forma que, sin lugar a duda, no se cumplió con el principio de definitividad, que es una condición sine qua non para la acción constitucional de amparo. En esa medida, la resolución, la sentencia de amparo que dicta la Corte de Constitucionalidad es coherente con esas constancias procesales. En segundo lugar, creemos nosotros importante hacer la reflexión también sobre el tema que atañe a la libertad sindical, que en este es fundamental tocarse en este caso. El derecho de los trabajadores a organizarse en un sindicato está protegido como un derecho fundamental por la Declaración de 1998 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio número 87 sobre libertad sindical regula una serie de garantías para el ejercicio de ese derecho sin que exista intromisión por parte de los empleadores en ese proceso. Los trabajadores que constituyeron este sindicato han visto a lo largo de su historia una serie de impedimentos a ese ejercicio. Inclusive llegaron a estar despedidos y por eso escuchamos un argumento sobre la duda sobre si en el momento en que se constituye el sindicato dichos trabajadores tenían el estatus de tal. Cosa que también conoció este honorable Tribunal Constitucional y se estableció que las personas constituyentes de ese sindicato eran trabajadores y por lo tanto la legitimidad para el ejercicio de los derechos fundamentales aquí expuestos. De tal forma que esta sentencia que dicta la Corte Suprema de Justicia, que valida o que analiza la legalidad de un recurso administrativo,
esclarece claramente que en efecto lo que existe es una protección a esos derechos fundamentales de libertad sindical. Por lo tanto, en el presente proceso no se vulneró ninguno de los derechos que la postulante del amparo ha expuesto en su planteamiento de amparo y que hoy hemos escuchado en forma verbal. Y que ciertamente si ellos consideran que existieron algunas omisiones a requisitos, la vía para conocer de los mismos no es por medio de la acción constitucional de amparo. Existen procedimientos ordinarios regulados por las leyes y en atención a ese principio de definitividad es en esos procesos que debe dilucidarse en esas situaciones y no por medio de esta acción. Caso contrario, estamos enfrente de una desnaturalización de la misma al pretender convertirla en una instancia que conozca de procedimientos propios de la materia ordinaria. Todo lo expuesto, reitero, consta en los antecedentes del amparo y en las consideraciones jurídicas y fácticas que realizó la propia Corte Suprema de Justicia al dictar su sentencia. Ante lo cual, el Sindicato de Trabajadores de Ternium Internacional de Guatemala, por medio de su servidor, solicita a este tribunal que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora magistrada, señores magistrados, señor secretario, demás partes procesales y demás público presente, muy buenos días. El Ministerio Público, en la calidad de tercero interesado al intervenir en la presente vista pública, comparte el criterio sustentado en sentencia de fecha 20 de enero del 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al considerar que efectivamente la autoridad que acude al amparo, al no haber recurrido a las instancias de los juzgados de trabajo, que son quienes debieron de haber conocido la inconformidad que él manifiesta en contra de la resolución dictada por la viceministra de Trabajo, resolviendo sin lugar el recurso de revocatoria. Está claro que el artículo 10 y el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece claramente que deberán de cumplirse con todos los requisitos y procedimientos legales de la vía ordinaria para que se pueda proceder a acudir a la vía del amparo. De esa cuenta se establece que la actitud del amparista fue prematura al no agotar la instancia ordinaria. En tal sentido, esta representación solicita a los honorables magistrados que al conocer el recurso de apelación sea declarado sin lugar y en consecuencia el presente amparo debe ser denegado declarando lo que corresponde a los artículos 46 y 47 de la Ley de Amparo en cuanto a las costas procesales y la multa respectiva al abogado patrocinante. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.